Estalla escándalo en la Suprema Corte de Justicia a raíz de una opinión vertida por la magistrada Miriam Germán. Los jueces hablan por sentencia, dice un viejo proverbio que se enseña a los abogados en las universidades. Hasta en los pasillos del Palacio de Justicia de cualquier ciudad, los jueces hablan por sentencia. Ni el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que podría verse como el vocero de la Suprema, ni un juez de primera instancia, juez de paz, cual que sea, tiene que estar adelantando sobre casos que están en poder de la justicia misma. Entonces, si la juez Miriam Germán Brito está hablando del caso Odebrecht por cualquier disentimiento o disgusto o diferencia que pueda haber internamente, ya está dando pie a que la opinión pública conozca juicios previos sobre un caso que todavía no ha sido juzgado. O sea, ¿cuál es la expectativa ahora? Y también es que hay un conflicto entre jueces y fiscales, y ese pleito no es de ahora. Hay una persecución, en cierto modo, de parte del Ministerio Público en contra de jueces. Y por eso, porque tenemos una Suprema y tenemos un Poder Judicial compuestos por jueces que viven muertos de miedo, que le tienen miedo a la policía, que le tienen miedo a los fiscales, que le tienen miedo a los medios de comunicación y hasta las bocinas de los patios le tienen temor a esos jueces. Por eso es que dictan medidas de coerción consistente en prisión. Siempre, siempre. Por eso es que están dándole la razón en mayoría de casos a los fiscales, porque si no, entonces ese juez, un juez mamita, es un juez que entra en conflicto con los fiscales y los fiscales le abren un procedimiento de persecución legal o judicial. Eso por un lado. Por el otro, la conformación de la propia Suprema Corte de Justicia, que todo el mundo sabe que es una Suprema que fue escogida por políticos. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quiénes lo integran? Para que el pueblo ya no conozca. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo preside el presidente de la República de turno. O sea, Danilo Medina es el presidente del Consejo de la Magistratura, que lo conforman el presidente de la Cámara de Diputados, un PLDista, el presidente del Senado, otro PLDista, y el Procurador General de la República, otro PLDista. Ahí está la mayoría. Y si falta un voto, el voto del presidente de la República es un voto calificado, que se cuenta por 2 si fuese necesario. Entonces ahí están los jueces que el PLD escogió. Y esos jueces escogidos por el PLD son los que tienen a cargo juzgar a los sometidos en el expediente Odebrecht, que en principio debieran ser todos PLDistas, pero bueno, como la historia comienza a contar desde el 2002, entonces entran algunos PRDistas que hoy son PRMistas, y entonces se hace un con todo, hay un locrio. Entonces, hay diferencias entre miembros de la Suprema Corte de Justicia porque aparece tal vez una juez o jueza que tiene criterios distintos a los de los adocenados por el PLD y el gobierno. O sea, si hay un mamotreto de expediente preparado por el Procurador General de la República, eso tiene que salir a relucir por algún lado. Es más, es un expediente de dominio público y no hay que ir muy lejos para saber si todos los que están son los que son y si todos los que son los que están, que no es un trabalengua. Eso quiere decir que hay falta gente. Eso quiere decir que hay algunos que fueron traídos por las greñas, porque si los delitos criminales, su persecución perime tras 10 años de haber sido cometidos, entonces Andrés Bautista y Chu Vázquez no debieran estar ahí, porque ellos fueron funcionarios hasta el 2006 y ese expediente se está debatiendo ahora en 2018. Digo yo, para comenzar. Entonces, si hay miembros del comité político que de manera sesgada fueron sacados del expediente, también ahí hay una sospecha. Entonces de repente se nombra a un juez de instrucción
que genera controversias en el caso. El juez Ortega fue el mismo que conoció la medida de coerción. Entonces el mismo juez Ortega ahora es el que va a valorar las pruebas. Y el juez Ortega, dicho por el presidente de la Suprema, el doctor Mariano Germán, él fue que se hizo responsable de esa escogencia. Y ahora el voto mayoritario de los miembros de la Suprema lo ratifica tras haber sido recusado por 4 de los imputados por el caso de Brexit. Entonces, ahí hay un lío. Ahora se está pendiente de si el juez Ortega, por ética, se va a inhibir de ese caso. Entonces se estaría utilizando tácticas dilatorias, como ha dicho el procurador, en el caso. O sea, primero se recusa, después la Suprema rechaza la recusación, después el juez se inhibe, después hay que nombrar un nuevo juez, después hay que enrolar de nuevo el caso y al final el tiempo corre. Y a la vuelta de la esquina habrá unas elecciones, no habrá tiempo para tomar decisiones, esas decisiones siempre van a ser recurridas y de incidente en incidente se irán los 4 años que esta fase del proceso tiene como límite. Ustedes ven en manos de quién está el pandero, en manos de quiénes está la justicia, quiénes ponen a los miembros de la justicia que son los que condenan finalmente a los hijos de Machepa, porque aquí no hay valor para condenar a ningún delincuente de cuello gordo. Ustedes ven qué es lo que legitima que Marcha Verde, si quiere poner un altar frente a la iglesia catedral, lo va a poder poner. Si lo quiere poner frente al Palacio Nacional, lo puede poner. Porque si los grandes legitiman sus decisiones poniendo jueces con votos amañados, entonces el pueblo tiene que defenderse por algún lado. Esa es la historia, no es otra. Esa es la verdadera historia. Entonces este lío que se ha armado con la disidencia de la jueza Miriam Brito, que finalmente la van a sacar de ahí de algún modo. Además, ella es amiga de Víctor Díaz, amiga personal. Dicho también por ella esto. Y Víctor Díaz Rúa es uno de los principales encartados en el caso de Brexit. Y además, ¿y quién va a condenar a Ángel Rondón, el hombre del maletín? ¿Y por qué Ángel Rondón, en vez de acusado, no pasó a ser un testigo clave del hecho? Negociar con él como se negoció con Odebrecht, o sea, el pago de una sanción, de una indemnización al Estado, y Odebrecht puede seguir construyendo Punta Catalina y cuantas obras les dé la gana construir en este país. Es por ahí que anda la cosa. Entonces comienza a votar el pus esa Suprema Corte de Justicia. Comienza a verse la verdad en relación al tema del Poder Judicial en este país. Entonces, entre esos jueces hay corruptos chiquitos y corruptos grandes. Y el que no pueda estar untado de la corrupción, de que se ha apropiado de algo ajeno, entonces estaría untado del mal de fondo de haber sido puesto ahí con el dedo de alguien que sabe por qué lo puso ahí y en qué momento requerirá el pago a ese favor. Esa es la historia, no es otra. No vamos a apuntar para ningún otro lado. El sábado fue el día del aniversario de vida del profesor Juan Bosch. Hubiera cumplido 109 años de haberse mantenido vivo. Bosch sobrepasó 9 décadas y la gente le preguntaba a Juan Bosch, ¿qué es lo que usted come para mantener tan larga existencia? Y después se le fue cayendo la memoria. A García Márquez también se le cayó la memoria, poco después de los 80 años. Le estoy diciendo porque Juan Bosch estaba potenciado para ser un premio Nobel de literatura. Porque si García Márquez lo fue como gran literato, y él dijo muchas veces que su principal escritor, admirado escritor, era Juan Bosch, entonces Juan Bosch también merecía un Nobel de literatura. Pero Juan Bosch se puso a bregar con política y le fue mal en política y no terminó con la grandeza del escritor como debió ser. Entonces hoy Juan Bosch está enterrado en La Vega y ¿quiénes van a rendirle tributo a su memoria? Debieran ser los alumnos adelantados de su trabajo como escritor.
los que admiran a Juan Bosch por la composición social dominicana, debieran ser los que admiran a Juan Bosch por sus cuentos, por La Mañosa, por La Mujer, cuentos y novelas, por los cuentos escritos en el exilio, un exiliado escribiendo historias del campo, de la campiña dominicana. La Navidad, ¿cómo se llama el cuento de la Navidad de Juan Bosch? Un cuento triste. Los Amos, o sea, una novela bastante fuerte, con ese espíritu de los capataces de este país, los latinoamericanos, cómo tratar al servidor del campo en una cultura de la época medieval, y eso todavía de algún modo prevalece en nuestros campos. Casa de Arte tuvo una venta récord de libros de la autoría de Bosch en un homenaje que se les rindió el pasado fin de semana. Casa de Arte tuvo una venta de libros de Juan Bosch que fueron destinados por la Fundación Juan Bosch para ventas a precios especiales, y se supone que el especial iba a durar hasta el domingo y no fue necesario porque ya el sábado no quedaba un solo ejemplar. O sea, es una demostración de la admiración a un escritor y por demás una actividad que promueve la cultura dominicana. Vamos a ver este trabajo preparado por nuestro equipo de prensa. El ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, afirma que están trabajando contra la delincuencia. Hasta yo podría decir eso. Lo que falta saber si es verdad, diría un hombre del campo. Vamos a escuchar al ministro. El ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, afirmó que la Policía Nacional está trabajando para combatir la delincuencia. Expresó además que es una lucha permanente con lo que la institución se debe enfrentar, ya que la sociedad en general debe actuar en conjunto para que no se siga generando delincuencia. Es un problema permanente. Estamos en un momento de alza, de que se ha disparado un poco las alarmas por los atracos que se han producido en instituciones bancarias. Estamos tomando la medida a través de la Policía Nacional y los procesos investigativos para ir enfrentándolo con mayor eficacia. El problema de la delincuencia siempre es un problema permanente, es un día a día. No es que existen en la sociedad de lo bueno contra lo malo y un día se baten como el viejo oeste, lo bueno contra lo bueno vence a lo malo y se acabó. No, la misma sociedad genera delincuencia, es propicia a generar gente con actitudes para la delincuencia y el mismo ser humano en última instancia. El problema es seguir combatiéndola en su esencia, en el problema de la falta de empleo, la falta de salud, el problema de la droga, el hacinamiento, la falta de iluminación, todos los elementos, la falta de educación, salud, todos los elementos que intervienen en la formación de la sociedad. Seguir atacando eso, que es lo que estamos haciendo como gobierno, atacando desde el punto de vista la inclusión que tenemos con la visita sorpresa, que son vitales, que son logros vitales del gobierno, que son inclusivas. Entonces estamos integrando toda la ciudadanía, el problema del 911, los problemas de la barquita, el problema de los teleféricos, los problemas del metro, el problema de las acciones que se están tomando en el transporte, el fortalecimiento de la Policía Nacional, el problema de la tanda extendida en educación. Todas las áreas que se están tocando tienen que ver con el elemento de la seguridad de un país. Eso es vital. La tanda extendida es un logro sustancial. Ya no vemos casi niños incluso en las esquinas, porque la madre lo manda, porque ya tiene su alimentación incluso en las escuelas. Entonces todos estos elementos son los que intervienen y son la base que hay que atacar, la raíz. Ahora, las medidas en términos inmediatos, seguir actuando con la Policía Nacional con mayor drasticidad, con un régimen de consecuencias, y la policía seguir en el proceso de investigación y de prevención y de cercanía con los comunitarios, que yo creo que es esencial. Las declaraciones del ministro fueron externadas en un encuentro con los dirigentes comunitarios de la zona sur. A Luna TV, Chelín Frías. Nos encontramos en seguimos en Curacao.